Ahora, bien, dado que no hubo estudiantes en la sala, vamos a hacer la clase vía Zoom. Hay algunas personas conectadas. El video se va a subir a Ucursos. Va a quedar disponible directamente va a quedar disponible directamente en la sesión respectiva. No cuenta como asistencia, ya, porque va a quedar grabado y voy a subir el video. Si no queda bien subido el video en Ucursos, en la plataforma, o sea, en la sección de sesión online, lo voy a agregar a novedades, por ejemplo, o al blog, para que esté disponible como video directamente. Pero además lo voy a subir a YouTube. Pero es un YouTube de mi cuenta de académico, que no está abierta a público. Simplemente con el enlace respectivo se puede llegar a el video. Eso es lo que va a pasar cada vez que haya que hacer clase online, que podría ser por circunstancias como lo de hoy o por otras. Entonces, vamos a avanzar. Voy a seguir avanzando con inecuaciones, pero voy a retomar el último ejemplo que había quedado un poco a medias, que es cuando quiero resolver algo donde, o sea, una inecuación, recuerden, inecuación no es cualquier desigualdad, es cuando quiero saber quiénes hacen verdadera la desigualdad. Eso significa cuando quiero buscar el conjunto de todos los valores para todas las variables que hacen verdadera la desigualdad. Entonces, cuando digo resolver, no es que cada vez que haya una operación propuesta haya que resolverla. Aquí estoy en el contexto de inecuaciones, lo cual significa que voy a buscar quiénes hacen verdadera la afirmación. Lo primero que vemos es que el denominador no podía ser cero, porque no existe, no es definible, no tiene manera de ser expresado y que exista el que el denominador sea cero. ¿Ya? No solo no existe porque el cero no tiene inverso multiplicativo, sino que no es posible que exista. Excluido el -3, que es el que hace cero el denominador, lo que hacemos es abreviar la regla de signos para tres factores en este caso. La regla de signos para tres factores la vamos a considerar de acuerdo a lo que esta, estos tres factores. ¿Cuáles son los tres factores? Aquí hay tres factores que recuerden, estoy dibujando con el mouse, lo siento, pero recuerden que eso es equivalente. Esto que estoy dibujando lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Pero va a quedar en la grabación. Es equivalente en signo, no en valor, sino que en signo es equivalente a tener los tres factores multiplicados porque el signo del inverso multiplicativo es el mismo signo que no invertirlo multiplicativamente. Entonces, lo que teníamos era esto, como digo, lo voy a borrar, pero en términos de signo, perdón, pero estoy un poco más torpe con esto de lo que estaba antes, durante la pandemia. Eh, pero en términos de signo, no en valores numéricos finales, sino que los signos involucrados, es exactamente lo mismo analizar ese cociente que analizar esto, con una diferencia. La diferencia es lo que estaba indicado al comienzo, que esto requiere, mire, podría haber puesto las igualdades, o sea, haber usado esto directamente. Esto requiere que X sea distinto Ah, ¿viste? Ay, de -3. Porque si no hace si no pone eso, entonces no son equivalentes. Son equivalentes, claro, pero es que además, a pesar de eso, en este caso, no tenemos la, la posibilidad de que esto sea igual a cero, porque si esto pudiese ser cero, se pueden incluir los valores que le hagan cero y en ese caso
tengo obligatoriamente que decir que x es distinto de 3 a este lado, porque aquí implícitamente, para que solo exista la fracción, ya x es distinto de -3. ¿Ya? Hay que tener cuidado con estas cosas y no hay reglitas que aprenderse de memoria, hay que pensarlo. Y eso es lo importante, pensarlo cada vez. Voy a borrar todos los extras. Cuando vean perdón, cuando vean el video, ustedes lo pueden pausar cuando quieran. Por eso que no me estoy preocupando tanto de hacerlo eh, y frenar. Usted puede borrar después. O sea, perdón, puede pausar. Entonces, ¿cuáles son los signos involucrados? Ya lo habíamos mencionado. Cada uno de estos factores cambia de signo a un lado o a otro de un valor. O sea, lo voy a dibujar aquí encima, pero para que se entienda, a la izquierda de -3, lo que hace la gente normalmente cuando hace estas cosas es poner los números. Yo prefiero poner los intervalos, porque pasa que a la izquierda de -3, ¿quién es con certeza negativo? X más 3. Y a la derecha, con todos los casos de -3, ¿quién es positivo? X más 3. Entonces es positivo en todo lo que tenga que ver con mayores que -3 y es negativo con todo lo que tenga que ver con menores que -3. Eso lo voy a sacar y le voy a poner otro color, a ver si se comprende mejor, de que esta es la parte en que es negativo, a la izquierda de -3. Lo que va a pasar con cada una de estas cosas es que, por ejemplo, x más 2 cambia de signo en torno a -2. Por lo tanto, a la izquierda de -2 es negativo y a la derecha de -2 es positivo. ¿Cuándo? Cuando x pertenece a todos los intervalos involucrados que involucran números, o sea, que tengan números menores que -2. Ahí va a ser negativo. ¿Quién? X menos 2. ¿Y cuándo va a ser positivo x más 2? Cuando los valores de x estén en todos los intervalos involucrados que están a la derecha, que tienen valores mayores que -2. Por lo tanto, a un lado y al otro del -2 ocurre este cambio. ¿Qué garantiza eso? Que para cada uno de estos factores, voy a borrar lo que está ahí, para cada uno de estos factores, lo que importa al final es de qué manera puedo romper los números reales de un lado al otro. Todos los reales los corto en aquellos valores que hacen algún cambio de signo. Me quedo con los intervalos abiertos y en cada intervalo abierto voy a saber perfectamente el signo de cada uno de los tres factores. Y esa es la parte que hago, perdón, la parte que hago horizontal aquí. No estoy muy hábil para dibujar, lo siento, pero cada uno de estos hacia la derecha va diciendo qué signo tiene según en qué intervalo esté. En cambio, una vez que ya tengo definido eso, hago algo para indicar una diferencia y toda la expresión, o alguna variante de ella, toda la expresión que yo quería ver, ahora hacia abajo deduzco por regla de signos. Ahí es donde viene la regla de signos. A trabajar ahí hacia abajo. Menos por menos por menos, menos. Más por más por menos por menos, más, etcétera. Ahí va la regla de signos actuando en lo que ocurre cuando hago la deducción hacia abajo. Hacia abajo. Productos y cocientes mantienen regla de signos. Recuerde que soy yo el que está poniendo flechas porque estoy haciendo comentarios acerca de mi texto, no es usted quien pone flechas en la prueba. Por eso, lo que está en negro en el PDF no tiene flechas, porque no hay comentarios acerca del propio texto. Tomando en cuenta esto, lo que valida los casos que necesito es donde era positivo, y eso es lo que está marcado aquí.
donde era positivo el resultado de esta fracción, producto, cocientes, esto va a funcionar. Y por lo tanto, me voy a fijar en, hago hacia el lado, filas, los signos de cada factor, y hacia abajo, en cuál es el signo de esta fracción completa en cada intervalo. Voy a borrar, pueden pausar si quieren mirar cuando vean el video. Entonces la regla de signos es la que me está respondiendo por cada una de estas circunstancias y un poquito de razonable astucia en trabajar con subdividir en tantos intervalos como sea necesario para factores sencillos. Después veo factores cuadráticos. Si avanzo un poco más, bueno, tengo perfectamente claro que a las personas les gusta decir el conjunto solución porque suena, no sé, místico, mágico, parece que entendemos más, pero yo estoy hablando del conjunto de las soluciones. Y el conjunto de las soluciones dice exactamente a qué se refiere. Si quiere abreviarlo con el conjunto solución, bueno, pero las palabras especiales no garantizan comprensión, solo garantiza que sabe palabras especiales. El conjunto de las soluciones de esto básicamente es el conjunto de los números reales que va a cumplir con, perdón, eso, bueno, quedó feo, pero ustedes me entienden. Va a cumplir que la fracción es mayor que cero. Y eso va a ser igual a esto. Entonces acá viene x menos 1 por x más 2. Lo estoy haciendo para que se entienda la idea, ¿no? No está bonito, pero espero que me entienda. Ya, el conjunto de los números reales que hace verdadera a toda esta desigualdad, que tiene esa condición, termina siendo ¿quién? Termina siendo esa unión de intervalos. ¿Cuál unión de intervalos? ¿De dónde nace? Nace directamente, voy a borrar. Aviso que voy a borrar para que pausen el video cuando lo vean de nuevo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De los intervalos en los que efectivamente se produce el signo positivo, y aquí se abrevia de esta manera. Y entonces son estos intervalos que van unidos. Y ahí está la unión de los intervalos porque son alternativas. X está en un intervalo o está en el otro. Fíjese que la unión y el o están muy relacionados en ese sentido, pero uno es una afirmación, el o, y el otro es la unión, uno, un conjunto, un objeto. Los conjuntos son objetos también. Acá viene el detalle de los bordes. Voy a borrar arriba. No necesito volver atrás una y otra vez ni explicar varias veces lo mismo porque el video usted después lo puede pausar. ¿Qué hago con los bordes? Si hubiese estado mayor o igual, entonces podría haber incluido al 2 y al 1, porque habría podido poner aquí un igual y entonces cuando esto sea 0, se va a incluir y cuando el otro sea 0, se va a incluir el otro. O sea, cuando el otro factor sea 0, se va a poder incluir ese otro factor. Y se va a poder cerrar. Se va a incluir el 1 o el menos 2. El x más 3, o sea, el menos 3 se puede incluir, no, porque dejaría de existir la fracción, cosa que habíamos observado al comienzo. Voy a borrar los extras. Borrados los extras, lo que tenemos en este caso es que, sencillamente, el producto, o sea, el numerador, el de arriba, el numerador, como es un nombre que vamos a usar mucho, lo voy a usar. Los nombres que no usamos tanto, no los voy a usar, no me interesa. El producto entre estos dos factores del numerador no puede ser cero porque esta desigualdad es estricta, solo admite el caso positivo. Entonces x no puede ser 1 y x no puede ser menos 2 y no hay otra forma de que ese producto sea cero. ¿Ya? Por lo tanto,
Ahí está el conjunto de las soluciones, no hay que agregarle nada, pero sí hay que poner todos los comentarios necesarios. Recuerden que aquí estoy avanzando, saltando, o sea, haciendo que desaparezcan algunas cosas para poder mantener el aspecto visual, pero el desarrollo completo es el que usted tiene que hacer en la prueba, incluyendo el por qué una cosa sí, por qué una cosa no, porque se puede incluir un borde o no. Pero ahora bien, aquí yo les di preprocesado esto, ya estaba factorizado. ¿Qué pasa si no solamente no está factorizado, sino que además no está comparado con cero? Bueno, hay que trabajar un poco más, pero lo que no puede hacer por ningún motivo es multiplicar por x más 3 y asumir con total inocencia que multiplicar por alguien cuyo signo no es constante, es decir, que según el valor de x puede tener el signo positivo o el signo negativo. Si esto fuera positivo, claro, mantiene el sentido de la desigualdad, pero si fuera negativo, lo va a cambiar. Si, si esto fuera negativo, por ejemplo, para los menores que -3, esto va a cambiar de orientación, no ahí, pero después de haber multiplicado, y entonces esa multiplicación no tiene sentido porque me obliga a analizar casos de manera más sofisticada. Lo que uno hace con esto es, bueno, si voy a ver que alguien es mayor que otro, veré que la resta es positiva, cosa que ya habíamos conversado en términos básicos. De nuevo, x no puede ser -3 para que el denominador de fracción exista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto a ambos lados x más 1. Gente que está conectada, tengan cuidado con sus micrófonos y sus cámaras si no quieren aparecer en el video. Y si no quieren que se escuche su voz hablando de otras cosas, como ya pasó hace un momento. Durante la pandemia hubo cosas a veces chistosas y a veces muy tristes, haciendo clase online. Pero bueno, lo que hago aquí es que resto a ambos lados x más 1 y esa resta, por supuesto, sabemos lo que quiere decir. Significa que cuando tengo una desigualdad, el sumar o restar exactamente lo mismo a ambos lados no altera el sentido de la desigualdad. Estoy tratando de mejorar esta x, pero me está fallando. A ver, por ahí. Al restar, el orden no se altera, no se altera, simplemente está desplazado hacia arriba, desplazado hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, lo voy a restar a este lado y al otro lado desaparece. X más 1 restado con x más 1 queda 0. Voy a borrar. Luego, eh, aviso, en este PDF, como tiene transiciones, van a ir desapareciendo algunas expresiones que ya están validadas. ¿Qué es lo que está validado realmente aquí? Que es equivalente original. Van a ir desapareciendo y van a aparecer nuevas. Lo que estoy haciendo es, tomo una afirmación y no estoy poniendo otra afirmación igual. De hecho, está claramente es diferente. Estoy poniendo una afirmación equivalente. No digan equivalente para fracciones y ese tipo de cosas, por favor. Un medio y dos cuartos son iguales, no equivalentes. Lo que es equivalente son afirmaciones, ambas verdaderas o ambas falsas para las mismas circunstancias, en este caso para los mismos valores de x. Eso significa que si los cambios que yo voy haciendo para reescribir esta desigualdad, esta condición impuesta a x le impongo esta condición, quiero que cumpla esta desigualdad. Voy a cambiar la forma en que está redactada. Cambiando la forma en que está redactada sin agregar ni perder valores de x que lo hacían verdadero, lo que estoy haciendo es validar la equivalencia lógica, el sí, solo sí, ambas verdaderas o ambas falsas. Solo cambio cómo se escribe, no cambio la restricción sobre x. Por lo tanto, las soluciones de esta desigualdad, de esta inecuación, porque tengo la intención de saber quién lo hace verdadero, por eso es inecuación, tienen las mismas soluciones. Lo voy a escribir así. Tienen las mismas soluciones.
Entonces, ¿de qué me sirve decir eso? Para indicar por qué uso un sí solo sí y por qué busco cambios que no me agreguen ni me quiten soluciones. ¿A qué me refiero? Si usted le va al cuadrado, agrega solución. Lo vamos a ver en clase después, pero si usted hace transformaciones que no preservan las condiciones, te está alterando, está quitando o está agregando soluciones. Bueno, solución válida, o sea, cambios validados, por eso vimos propiedades de desigualdades. Resto lo mismo a ambos lados, no altero las posibilidades de ser verdadero o falso. ¿Qué hago con la resta de fracciones? Bueno, la resta de fracciones funciona como siempre lo mismo. Tengo una A partido por B menos C, me va a quedar lo mismo que A partido por B menos C por B, o B por C, da lo mismo, partido por B, porque teniendo el mismo denominador, en el fondo está multiplicado por B a la menos 1, supongo que se acuerdan de eso. Y entonces puedo factorizar y decir es la resta entre A y C por B. Todo eso, cuando la línea está suficientemente grande, es implícito, y lo voy a poner con otro color, es implícito que tengo un paréntesis aquí. ¿Ya? Esto supone que era una A. Ya. Entonces, haciendo uso de esas propiedades de reescritura de números, voy a borrar, esa reescritura de números, lo que tiene de ventaja es que permite agrupar en una sola fracción. Por supuesto que este producto lo voy a reescribir como la distributividad respectiva, x por x, x por 1, 3 por x, 3 por 1, agrupados, simplificados. Eso usted lo puede hacer en un borrador aparte. Esto ya es para o sea, esto todavía es la prueba uno, pero cuando está en este contexto, no necesita explicar cómo distribuyó, sino mostrar la versión lista, mostrar el resultado de esa distributividad bien hecha. Pero por favor, esto lo voy a poner con otro color. Cuide, cuide los signos. Y para cuidar los signos, cuide los paréntesis. ¿Sí? Si no lo hace, falla. Y si falla en aritmética, ya sabe que tiene una nota máxima poco simpática, porque es materia escolar. Sigo avanzando, cambio los signos porque está restado, cambio todos los signos de aquí. En el fondo distribuir menos uno por. Hago todo ese cambio de signos y agrupo términos semejantes y me queda eso. Y esa expresión usted puede factorizar usando esta vieja cosa de x menos p por... Bueno, la voy a poner como más porque después vamos a ver que en realidad el que necesito es el otro, pero no importa. X más p por x más q es x cuadrado más p por x más q por x es p más q por x más p por q. En los casos de juguete muy sencillos, usted va a poder buscar si es que hay dos números que multiplicados sean, por ejemplo, menos 2 y sumados sean 1 en este caso. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo, bueno, aquí hay un 1 que está oculto, está implícito, multiplicando. La mayor parte de los casos no van a ser de juguete, pero solo por un tema de tiempo, posiblemente en la primera prueba, las inecuaciones más grandes tengan números más sencillos para que no pierda tanto tiempo. Pero a la larga, cuando apliquemos esto en, por ejemplo, analizar el crecimiento de una función mediante derivadas,
Las expresiones no van a ser tan bonitas con números tan sencillos, porque aquí puedo factorizar. Menos uno por 2 es menos 2, menos uno más 2. Menos uno por x más 2 por x es más un x. No va a ser tan bonito ni tan simple. Por ahora aprendamos la técnica de abordar inecuaciones, de reescribir la condición hasta que la aprendamos bien y la podamos usar aunque los números se compliquen. Si los números tienen raíces, logaritmos, trigonométricas y cosas así, poner la versión con decimales solo sirve para saber quién es más grande y quién es más pequeño, por ejemplo, en la tabla, pero nunca, jamás reemplace, por ejemplo, si aquí fuera 2 tercios, esto de acá, no lo reemplace con 0,6 o 0,7. Eh, Eso no le va a funcionar, porque lo que es aproximado no es igual en general. Ejemplo anterior. Si se fijan es el mismo ejemplo anterior, solo por eso decía ejemplo basado en el anterior, ¿ya? Eh, Porque así me ahorro en la clase tener que hacer la misma tabla, ya sabemos la solución. Fíjese que esta afirmación es equivalente a la afirmación de que X pertenece a esa unión. Necesito paréntesis para esa unión. Es más seguro poner esos paréntesis para decir el resultado de todo ese conjunto, que es la unión, pero no es necesario porque si ustedes leen la estructura de esa frase, X pertenece a esa expresión, X pertenece a conjunto, unión, conjunto, la única forma de interpretarlo es que X pertenece al resultado de la unión. Pero si fuera un poco más complicado, ponga paréntesis para indicar a quién pertenece X y no haya duda. Bueno, entonces, cuando no está comparado con cero, lo que hacemos es agrupar todo a un lado para hacer operaciones que me quede todo como algo factorizado. O sea, este es el verdadero objetivo. Voy a llegar hasta un punto en el que la desigualdad original la reescribo por pasos validados por equivalencias como una desigualdad que yo pueda trabajar. Por ejemplo, por regla de signos. Y la regla de signos, cuando son muchos factores, me apoyo, no es que es la única forma, me apoyo en la tabla de signos. Y gracias a eso puedo reescribir esa condición impuesta a X, la original, la voy a poner en azul. Esta condición, a ver, no la voy a poner ahí, la voy a poner acá arriba. La condición que yo tenía, que quería saber quiénes hacen eso, ahora se volvió explícita. Era una condición implícita y la transforma en explícita con transformaciones válidas una tras otra. No sé, gente, si me quieren preguntar algo, voy a borrar. Mientras piensan si quieren preguntar algo o están felices solo mirando y escuchando. Bueno, el conjunto de soluciones va a ser esa unión. Hice explícito una condición muy simple de cómo decir, a ver, cumplir con esta fracción mayor que esta suma entre x y 1 es simplemente estar entre menos 3 y menos 2 o ser mayor que 1, sin los bordes por lo que ya habíamos comentado antes. Así que lo que hice fue simplificar al grado máximo posible la condición expresada por la inecuación, que por ahora es porque sí, más adelante será porque sí, la expresión que se refiere a la temperatura de algo en función del tiempo fuera mayor que la temperatura que tengo certeza de que para ese rango de tiempo tiene que ser la temperatura soportable, por ejemplo, en el laboratorio para que no se me mueran las muestras.
Yo puedo estar comparando ese tipo de cosas y pueden ser expresiones complicadas. O, como dije, cuando analicemos el crecimiento de funciones mediante derivadas es a través del signo de la derivada, etcétera. Entonces, ya que no preguntan, sigo adelante. Inecuaciones cuadráticas. Y aquí hay algunos casos que tomar en cuenta, pero estas cuadráticas son estas expresiones que son sumas y restas. Mayor que cero, mayor o igual a cero, menor que cero, menor o igual a cero. Entonces, eh, acá es donde nuevamente va a pasar lo siguiente. Mire, gente, de verdad, si ustedes miraran, necesito que piensen en lo siguiente, aunque no me respondan quienes se conectaron. ¿Ustedes creen que resolver la igualdad entre estas dos cosas les da la respuesta? Hay gente que dice, es que si resuelvo la igualdad voy a encontrar el menos 2 y el uno. Y encontrando el menos 2 y el uno, evalúo un punto entre medio y veo si me sirve o no. Y si no me sirve, uso los demás. Eso, con suerte, sirve para los casos de juguete. Está ocultando una cosa que vamos a ver después que se llama continuidad, de que dos expresiones, cuando son iguales en valores consecutivos, son igual aquí, igual acá y después por allá lejos, en medio el signo no cambia. Eso es gracias a una cosa llamada continuidad que no hemos visto aún. Por lo tanto, usar una igualdad para hacer todo esto, mire, voy a retroceder para mostrarles. Si usted pretendiera usar una igualdad, con suerte llegaría cambiando, o sea, perdón, cambiando la desigualdad por igualdad. eh, Aquí me quedaría, acá estoy cambiándola, no, no es mayor o igual, sino que la gente que pretende resolver inecuaciones con ecuaciones, fíjese que lo único que va a encontrar con esto, con una ecuación, sería x igual uno o x igual menos 2 y no encuentra nada más. Y si usted lo piensa un momento más, voy a borrar, si nos vamos a las soluciones que ya habíamos encontrado, ¿de dónde van a salir estos dos intervalos si solamente sabe por igualar a una expresión con la otra? ¿De dónde saldrían estos intervalos si usted solamente sabe que con x igual 1 y con x igual a menos 2, esa cosa se cumple la igualdad? Es decir, resolver ecuaciones no sirve para resolver inecuaciones. Esas son unas estrategias escolares inútiles. Sirven para algunos casos muy sencillos. De hecho, los casos que son una línea de la tabla de signos, para esos casos sirven. Pero aquí ya no. Y en las cuadráticas tampoco. ¿Por qué? Porque si usted pretende resolver todas estas cosas, asumiendo que todas fueran igualdades y agregándole unos numeritos por aquí y por allá, el problema que va a tener es que va a tener que agregar mucho más saber, mucho más, es que cuando es cero pasa esto. ¿Y qué pasa si la expresión no tiene soluciones en los reales? Tiene soluciones en los complejos, pero le aviso, los complejos no se pueden ordenar de una manera compatible con suma y producto, por lo tanto, no puedo hacer realmente inecuaciones con complejos. Entonces, si yo tuviera 4x cuadrado más 9, y estoy preguntando si eso es menor que cero, la respuesta es sí, puedo preguntarlo, solo que eso es equivalente a nada. Mejor dicho, es equivalente a siempre falso. El conjunto de soluciones de esto, es decir, los x en los reales
tales que, perdón, puse in para que se entienda que no tengo el símbolo acá, tales que se cumple esto, es el conjunto vacío, que lo podríamos escribir así. Conjunto vacío. Recuerde que dijimos que la intersección de conjuntos es siempre un conjunto. Y cuando intersecto cosas que no tienen elementos en común, por ejemplo, las soluciones que obtuve antes, si las intersecto en vez de unirlas, no hay elementos en común y el resultado es un conjunto. Sería un conjunto sin elementos. Y si dos conjuntos, ninguno de los dos tiene algún elemento en él, tienen que ser iguales porque tienen los mismos elementos. Ninguno. Recuerde que la igualdad de conjuntos es cuando tienen exactamente los mismos elementos. Si dos conjuntos, cada uno de ellos por separado, no tiene elemento alguno, tienen los mismos elementos. Ninguno. Son iguales. Por lo tanto, hay un solo conjunto que no tiene elementos. Y a ese conjunto le llamamos vacío y lo podemos también abreviar como, o sea, la simbología más adecuada es un círculo con eso. No es un cero, es el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a pasar con este conjunto vacío es porque la estructura me dice que no. ¿Y por qué esa estructura me dice que no se puede? Porque 4 por x cuadrado en los números reales siempre es mayor o igual a cero. Para todo número real. Lo voy a escribir con cuantificador para abreviar solamente. Para todo x en r, el producto entre 4 y x cuadrado es mayor o igual a cero. Eh, por lo tanto, escúchame por lo tanto. Un segundo. Si eso es así, significa que para todo x en r, a eso sumarle 9 va a ser mayor o igual a 9. ¿Cuánto es igual a 9? Cuando x es 0. Para cualquier otro número es mayor, es mayor que 9. Y claramente el 9 es bastante mayor que 0. O sea, no bastante, pero es mayor que 0. Resultado, eh, si quiero que 4 por x cuadrado más 9 sea menor que 0, no encontraré ningún número real. Y como estoy con desigualdades, ningún número que haga que esto sea menor que 0. Si yo pidiera cuándo esto es mayor que 15, sí es una inecuación válida. Pero así como está, por los signos, la regla de signos, x por x y x tienen el mismo signo. Así que nunca va a dar negativo y esa es la base de todo esto. Voy a borrar. Así es que para estas inecuaciones cuadráticas, lo que vamos a hacer es pensar en las posibilidades que tiene. Completando cuadrados, que es la forma que me parece más adecuada, a pesar de que les complique mucho completar cuadrados, pero si les complica mucho es porque algo falla de procesar. Yo puedo factorizar muchas veces, como x menos p por x menos q con p y q en r. ¿Qué es lo que hago en esos casos? Resuelvo por tabla de signos. ¿Qué pasa si los dos p y q son iguales? O sea, en el fondo es, salvo el factor a, es completar cuadrados y me queda un cuadrado binomio. Resulta que sea lo que pase con h, ese término es mayor o igual a cero y por lo tanto, si a fuera positivo, siempre va a ser mayor o igual a cero. Y si a fuera negativo, siempre va a ser menor o igual a cero. ¿Y cuándo es cero? Cuando x es igual a h. Entonces, todas las preguntas respecto de si esto es mayor que cero, mayor o igual a cero, menor que cero, menor o igual a cero, si está factorizado con dos términos, tabla de signos. Y si está con un cuadrado binomio, depende del signo de A. No estoy haciendo gráficas todavía.
para cuando lleguemos a gráficas, esto es lo que nos va a permitir entender la gráfica, más que usar la gráfica para entender esto. Aunque después de que veamos funciones básicas y sus gráficas, vamos a poder jugar con ambas cosas simultáneamente. Recuerda que estoy eligiendo un camino entre muchos posibles. Y este es el camino que mi experiencia me dice que tiene más posibilidades de ser fructífero, porque si esto lo hiciéramos por la vía gráfica, la capacidad algebraica de la mayor parte del curso no mejora. Y necesitamos urgente que mejore. He dicho. No, no he terminado. La otra posibilidad, ojo con la completación de cuadrados que aparecía un cat, tal vez debería poner otra letra, pero lo que quiero decir es que esto es un número que es un número estrictamente positivo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando usted completa cuadrados y le queda de verdad un positivo, ahí, qué sé yo, lo que mostré hace un momento, 4x² más 9, 4x² más 8 sería 4 por x² más 2. X² más 2 multiplicado por 4. La cosa es que eso tiene un signo constante. Y como tiene un signo constante, lo que terminamos haciendo es, bueno, va a ser siempre positivo. Y si el A fuera negativo, va a ser siempre negativo. Y por lo tanto, voy a poder, gracias a factorizar de una forma o de la otra, o al completar cuadrados, no pude hacer suma por diferencia para llegar hasta acá. Completando cuadrados uno llega a esto por suma por diferencia. Resta de cuadrados. En cambio, aquí está la suma de cuadrados. En los reales no la puedo factorizar y eso también me permite dar una respuesta. Veamos ejemplos. ¿Ya? Aquí ya es solamente el ejemplo. Estamos cerca de la hora. Resolver esto. Se ve bonito, se ve sencillo. ¿Qué es lo que hace la gente con mirada escolar? Lo iguala a cero, se memoriza la formulita del b cuadrado y todas las cosas. Lo iguala a cero y después evalúa un punto intermedio. De nuevo, no tiene ninguna forma de que eso sea automáticamente validado, sin continuidad, sin límites, por lo tanto, sin materia que vamos a ver más adelante. Pero tiene una opción sencilla, complete cuadrados, que significa cambiar cómo está escrita la cuadrática para después comparar con cero. Entonces, dejo la constante afuera. Gente, lo que importa es que esa suma de ahí es esta resta de cuadrados. ¿Ya? Si usted desarrolla el cuadrado de esta suma, si usted desarrolla esa, le queda x², ahí está, le queda el doble del producto, 2 por 5 medios, por x es 5x. Ya está. Y el cuadrado de 5 medios, el cuadrado de la fracción entre 5 y 2, no estaba aquí originalmente. Acá no está el cuadrado de el cociente entre 5 y 2. Entonces, ¿qué hago con ese cuadrado? Lo compenso porque como no estaba, quito de medio. Y eso es todo. Les puedo subir una solución de un taller de otro curso donde está hecho con muchos más pasos una complicación de cuadrados. Para esta prueba usted lo que necesita es mostrarme que entiende la completación de cuadrados y que la hace bien. No necesita mostrarme el detalle porque yo con esto, si está bien hecho, yo lo leo desde aquí. Si está mal hecho, también lo leo desde ahí. Por lo tanto, lo que necesito que usted me muestre es que sabe hacerlo, que no falla. Y luego, ¿qué hago? Simplifico. Eso es lo que hago. Simplifico. Punto todas las constantes. Como no había ninguna constante multiplicada aquí, no necesito hacer la distributividad primero. Entonces, simplemente para avanzar más rápido, agrupo constantes. El cuadrado de la fracción entre 5 y 2 es 25 cuartos. ¿Por qué quedaron sumados si estaba restado? Clásica pregunta. Porque está sumando -1 por, esto es más, estoy intentando dibujar lo mejor que puedo.
Esto básicamente es más menos uno por, ¿ya? Eso significa que es más menos uno por eso, perdón. Y después de nuevo, más menos uno por. Entonces, lo que eso significa es que estas restas, estas dos restas, ya usted va a quitar estos paréntesis porque no los va a necesitar después, ¿ya? Esos menos uno por factoriza el menos uno. Entonces, factorizado el menos uno, lo que tiene aquí es más menos uno por. A la gente que ya sabe esto, le pido paciencia, porque hay personas que no lo comprenden. Y necesito que esas personas también avancen con el curso. Entonces, restar y de restar de nuevo es lo mismo que restar el resultado de la suma. Si le dicen baje 2 metros y después baje 3 metros, es lo mismo que bajar 5 metros. Eso es lo único que estoy haciendo. Espero que les sirva de algo esta explicación para que podamos no equivocarnos, o sea, ustedes, ojalá yo tampoco, en esto. ¿Qué es lo que hago? Simplifico. Termino de simplificar, 4 por 9, o sea, 4 por 9, 36, más 25, 61, queda el 4, pero esto es positivo. Y como es positivo, todo positivo, todo positivo, no voy a usar esa letra, perdón, eh, todo positivo, supongamos, todo Q positivo, me permite, estoy poniendo una implicación por si acaso, si Q es positivo, entonces Q, o bueno, mayor o igual a cero, pero voy a poner positivo simplemente para ponerlo en este caso, no es que sea la única forma, también para cero aquí. Es lo mismo que el cuadrado de su propia raíz cuadrada. Todo positivo. ¿Por qué? Por la definición de raíz cuadrada que vimos hace algunas clases. Si usted revisa eso, el objetivo, la razón de ser de la raíz cuadrada es el elevar al cuadrado, libera lo que está dentro. Si Q es positivo, libera lo que está dentro y es exactamente igual. Por lo tanto, este cociente entre 61 y 4, si lo miro como el positivo, va a ser exactamente igual a quién. Va a ser exactamente igual a la raíz de o sea, el cuadrado de su raíz. Mire ahora. Entonces el 61 cuartos lo puedo escribir como el cuadrado de su raíz. Y la raíz de una fracción es la fracción de las raíces porque al multiplicar fracciones, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador al elevar al cuadrado, por lo tanto, elevo al cuadrado tanto numerador como denominador. Y por lo tanto la raíz es lo mismo. Entonces, si se fijan, estoy pasando de voy a restar 61 cuartos a voy a restar el cuadrado de la raíz de 61 cuartos. ¿Y qué me importa eso? Fácil, suma por diferencia. Ahora bien, aquí va a haber un pequeño salto, pero si se fija, esto tiene la forma x más p por x más q. Si usted me cambia esta expresión por una aproximación con 2, 3, 5 o 15 millones de decimales, no sirve. Esa aproximación que usted puede hacer con calculadora le permite ordenar quién es más grande, con quién comparo, porque los decimales me permiten tener una unidad común de medida para poder comparar. Pero si a esta expresión usted me la pusiera con 2 decimales y yo la necesito con 5 decimales, no puedo deducir los decimales que faltan a partir de la aproximación. Pero sí puedo a partir de la versión verdadera, que es esta, que tiene aritmética postergada, aritmética no procesada, perdón, pero no por eso menos real. Simplemente no está desarrollado
Entonces la gente, en el control lo estoy viendo, si estoy corrigiendo el control, lo prometo. En el control se ve que hay mucha gente que si yo digo 5 cuartos, lo resuelve, lo desarrolla. Es como a veces no es eso lo que se quiere. No haga las cosas que no se necesitan. Responda a la pregunta. Resolver la inecuación es encontrar el conjunto de los números que la hacen verdadera. ¿A quién? A la desigualdad. Con esta factorización, ¿qué gano? Entonces, mi desigualdad original, que la inecuación es quiero saber quién lo hace verdadero, quiénes, quiénes son los X que lo hacen verdadero, completar cuadrados por una parte y factorizar por otra, me permite aplicar las técnicas anteriores. Ahora, esto de acá lo tengo que expresar como una resta para saber quién hace el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire lo que estoy escribiendo. Yo puedo cambiar eso por esa resta, ¿o no? Restar cambiándole signo al otro. Y acá lo mismo. X menos, lo pongo en paréntesis, la mitad de -5 más raíz de 61. ¿Por qué cambio los signos? Porque cambiando los signos puedo, o sea, esto está dentro del paréntesis grande, está dentro del paréntesis grande, está multiplicado y eso es mayor que cero. ¿De qué me sirve hacer ese cambio de signos? ¿Dónde cambia de signo x más 4? Según si es x más grande o menor que -4, porque la suma resto 4 a ambos lados. Voy a borrar. Entonces, ¿de qué sirve esto que estoy haciendo? Mire la tabla. Bueno, esa ley va a ser en pizarra, pero mire los números. Claramente este número es a -5 medios, le estoy restando la mitad de raíz de 61, mientras que aquí a -5 medios le estoy sumando la raíz de 61 medios. Por lo tanto, es claro quién es menor que el otro. Y si ponemos la tabla de signos, que le iba a hacer en pizarra, pero no la voy a hacer ahora, vamos a tener este intervalo, después el intervalo que va entre los dos, después voy a tener el intervalo que está entre estas dos fracciones. Lo estoy intentando, lo prometo. Eso no es un 2. El que está en medio de ambas. Esto, si se fijan, es lo mismo que obtendrían con la formulita, sí, pero la diferencia es que en vez de resolver la ecuación, estoy resolviendo la inecuación, que tiene mucha más información involucrada. Como hay dos factores, hay dos números en los cuales hay cambio de signo, digamos que esto es como el P y el Q que tenía puesto en los casos anteriormente, cuando mostré los casos de cómo se aborda una de estas cuadráticas, o es con dos factores, o es con un factor repetido, un cuadrado de suma o resta, o no tiene factores en los reales. Aquí sí tiene, hay dos factores distintos. Entonces tengo tres intervalos dados por estos dos puntos. A la izquierda de uno, entre ellos a la derecha del otro. Con esto, si usted hace la tabla de signos, no importa qué número está señalado por la mitad de -5 más raíz de 61. Lo que importa es que ese determina que a su derecha ambos factores van a ser positivos. El otro determina que a su izquierda ambos factores van a ser negativos. Y en este intervalo que está al medio, el que no estaba puesto acá porque aquí puse la solución porque se iba a hacer en pizarra, este intervalo es donde eh, va a ser negativo este y va a ser positivo este. Y por lo tanto el producto va a ser negativo. Y como me piden soluciones positivas, ese no va a estar. Ese no es un intervalo que contenga solución. No necesita
quitarse de en medio esta escritura menos 5 más raíz de 61, luego dividido en 2, y dejarla como alguna otra cosa. Es un número que tiene perfectamente claro lo que hay que hacer para obtener su versión en decimales, pero que no quiero obtenerla en este momento. Y para resolver la tabla de signos no necesito hacerle algo a ese número, necesito mantenerlo tal como está y ya. Voy a borrar. Entonces, ¿se asustan muchas veces con ese tipo de números? Sí, pero es como que en vez de que una persona se llame Juan, podría llamarse Juan, Pedro, Luis, Ernesto de las Mercedes, etcétera. Un nombre gigantesco. Sigue siendo la misma persona. Estos son números y punto. El negativo de este número de la izquierda es el que está aquí. Esto cambia de signo a derecha o izquierda de este número. El otro, perdón, el otro, perdón, el otro cambia de signo según este número. Eso es todo. No es distinto de lo anterior porque el número involucrado se escriba de manera más sofisticada. Entonces, un caso más. Esta es distinta a la anterior porque corresponde a otro caso de cómo termina escrito. Si completo completo cuadrados, x cuadrado menos 4x. Son los primeros dos términos del desarrollo de este cuadrado binomio. Y como aquí al desarrollar el cuadrado binomio va a aparecer un más 4, lo compenso. Vuelvo a decir lo mismo una y otra vez hasta que eventualmente entiendan completación de cuadrados. Mm. Pero hay un detalle. El menos 4, que es lo que me permite que esa parte sea exactamente igual a esa, ese menos 4 es más pequeño que el 10 que está sumado. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es que me va a quedar un cuadrado sumado a un positivo. Y eso es mayor o igual a 6 para todo número real x posible. Es decir, negativo es imposible que sea, porque siempre va a ser mayor o igual a 6, negativo no. Y eso es entonces el otro caso. Para todo x en R se tiene que esa suma es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque es mayor o igual a 6. Nunca va a llegar a cero. Va a ser más grande que cero siempre. Por lo tanto, pedirle a esta expresión que sea negativa es pedirle a esta expresión que sea negativa. El problema es que por la regla de signos, x, o sea, el cuadrado de esta resta nunca va a ser negativa y al sumarle 6 nunca va a dar siquiera cero. Entonces, esa propiedad nacida de la regla de signos, los cuadrados nunca son negativos, sumando 6 queda más grande aún, ¿no? Eh, me dice que esto es imposible, porque tendría que tener que este número, esta suma, fuera positiva y negativa al mismo tiempo. Ya se están saliendo, me queda un minuto, así que, o sea, de hecho ya terminé, voy a borrar. Por lo tanto, este es otro de los casos, y el resto son ejercicios. Ojo con esto. Esto es, se cumple la primera desigualdad y se cumple la segunda. Por lo tanto, las soluciones de una y de otra se intersectan. Y ya, se acabó. Versión resumida de clase online. Se tiene que renderear, se tiene que crear el MP4 y luego lo voy a subir a YouTube
y a la plataforma y luego voy a los cursos. Va a quedar disponible. Muchas gracias. Que sea un buen día, un feliz día jueves. Adiós. Chao, profe. Chao.